Buen día, les saluda Joan Balsa del broker admiralmarkets.com. El día de hoy vamos a estar viendo el indicador Ichimoku, ¿sí? Como les comentaba, vamos a poder identificar qué es el Ichimoku, cómo se construye. Vamos a analizar cada uno de los componentes que comprende el mismo para de esa manera después, posterior a eso, poder hacer un análisis del indicador y ver cómo podemos utilizarlo en nuestra operativa diaria. Perfecto. ¿Qué es el indicador Ichimoku? Este, pues, es un indicador que define niveles de soportes y resistencias e identifica la dirección de la tendencia. Por lo tanto, es un indicador que se basa mucho en definir y visualizar cuál es la tendencia de un activo. Algo a tomar en cuenta es que funciona con todos los marcos temporales y con cualquier instrumento. Y adicionalmente a esto puede ser usado tanto a la alza como a la baja. Algo que hay que tomar en cuenta es que este indicador no debe usarse cuando no se tenga una tendencia clara, ¿ok? Es muy importante ya que el mismo se basa en ello, ¿sí? La idea simple o principal de este indicador es que el tiempo es valioso y el mercado se mueve tras desequilibrios tanto de la oferta como de la demanda. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a desglosar cada uno de estos puntos, ¿ok? O cómo está compuesto. Como pueden observar directamente en la imagen, así es como se ve el indicador Ichimoku. Para muchos de los que están comenzando y que están viendo por primera vez este indicador, pues pueden notar que quizás es un poco abrumador, que quizás ensucia la gráfica, ensucia las líneas de las velas japonesas o del precio y que no logra como distinguir o entenderse la forma en cómo puedo yo realizar un análisis, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver en detalle más adelante con cada uno de los elementos que comprenden este indicador. Uno de ellos es el Tenkan-sen, ¿sí? Que es la línea rápida, la vamos a estar trabajando con esta línea roja. Luego tenemos el Kijun-sen, que es la línea azul que tenemos por acá, ¿sí? Luego tenemos el Senko Span A y el Sekun Span B, que no es más que el Kumo o la nube, ¿sí? Que estamos viendo desde este punto. Y por último, el Chico Span, ¿sí? Que es la línea verde que tenemos por este lado. Vamos a partir entonces con el primer elemento o con los primeros elementos y cómo lo vamos a ver, ¿sí? Es importante que a la hora de analizar el Ichimoku partamos principalmente con la nube, ¿sí? La nube o Kumo se encuentra compuesta por dos líneas, como bien lo vimos hace rato, el Senko Span A, ¿sí? Y el Senko Span B, ¿sí? Lo tenemos acá, arriba, y el Senko Span B en la parte de abajo, ¿sí? Estas dos líneas ayudan a identificar la tendencia actual en relación a los movimientos del instrumento. Con la nube podemos identificar dónde colocar nuestros niveles de stop y definir si nuestra entrada es en compra o es en venta, ¿sí? ¿Cómo podemos identificarlo? Sencillamente, nosotros podemos identificar que cuando el precio, ¿sí?, del activo se encuentra por encima de la nube, ¿sí?, es una señal clara de tendencia alcista y que cuando el precio se encuentra por este nivel debajo de la nube, estamos en presencia de una tendencia bajista, ¿sí? Algo que es muy importante en este punto cuando analizamos la nube es que siempre esta actuará como soporte o resistencia y que mientras más gruesa sea la nube, más resistencia encontrará el precio para atravesarla. Es mucho más sencillo que cuando nosotros tenemos niveles de precio, ¿sí?, como lo pueden ver acá, y estamos por hacer un cruce de la nube que es fina, es mucho más fácil cruzarla. Por lo tanto,
cuando nos encontramos como en este punto con una nube mucho más gruesa, es obvio que los niveles de soportes y resistencias van a ser mucho más difíciles de cruzar, o esta nube va a ser mucho más difícil de cruzar en función al precio. Acá nosotros tenemos que validar que esta nube nos va a permitir tener los más importantes niveles de soportes y de resistencias, ¿sí? Para el análisis. Entonces, haciendo un resumen, la nube nos va a definir tendencia alcista o bajista, si el precio se encuentra por arriba de la nube, como es este caso, tendencia alcista, si el precio se encuentra por debajo de la nube, tendencia bajista. Continuemos con el siguiente elemento. Línea rápida y línea lenta. Hablamos de el Tenkan-sen y el Kijun-sen. El Tenkan-sen es la línea rápida, ¿sí? Y nosotros la vemos acá a través de la línea roja. Esta línea roja es la línea rápida, el Tenkan-sen, ¿sí? Y la línea azul que vemos acá es la línea lenta, ¿sí? O el Kijun-sen. La línea rápida tiene el mayor o está compuesta por el mayor máximo más el menor mínimo, dividido entre 2 durante los últimos 9 periodos. Y el Kijun-sen o línea lenta está compuesto por el mayor máximo y el menor mínimo dividido entre 2 durante los últimos 26 periodos. ¿Sí? Estamos hablando que la línea rápida aproximadamente una semana y la línea lenta aproximadamente un mes. ¿Sí? Ambas líneas se basan en el precio promedio y no en el precio del cierre de las velas. Entonces, si nos basamos en el precio promedio, pues obviamente podemos definir cómo podemos analizar estas dos líneas. Si el precio está sobre la nube y la línea rápida cruza a la línea lenta hacia arriba, es una señal de compra, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo podemos ver? Lo podemos ver acá en este punto. Si la línea rápida, que es la línea roja, el Tenkan-sen, cruza sobre la línea lenta, que es la línea azul, en este punto, estamos en presencia de una señal de compra. Y si a esto lo acompaña el cruce de la nube, como lo vimos anteriormente, nos confirma y nos ratifica una entrada, ¿sí? En cambio, si el precio está por debajo, como es este punto, el precio está por debajo de la nube y la línea rápida cruza a la lenta hacia abajo, como es este punto, la línea rápida roja cruza sobre la línea azul, ¿sí? Por debajo, ¿sí? Estamos en una señal de venta. Lo estamos viendo acá por separado. Entonces, tenemos un cruce, acá podemos verlo, ¿sí? Tenemos un cruce donde la línea rápida, que es la línea roja, cruza sobre la línea lenta y se posiciona por encima. Por lo tanto, tenemos un precio que está por arriba de la línea rápida y se confirma una oportunidad de compra, ¿sí? Podemos ver este cruce acá y podemos ver este otro cruce en este punto, ¿sí? Obviamente, esto junto con los demás elementos nos van a definir una estrategia para poder utilizarla en el activo y poder tener las oportunidades de entrada o salida del mercado. Estas mismas líneas también nos van a poder definir resistencias o soportes, ¿sí? Pero en menor nivel de importancia. Las mayores lo vamos a tener, como bien los dije, con la nube o el cubo, ¿ok? Cuando el precio toca el Tenkan, ¿sí? Que es la línea rápida, entonces en ese punto nosotros pudiéramos estar teniendo un soporte o una resistencia. Y cuando el precio toca el Kijun, pues obviamente nos da también un soporte o una resistencia. Continuamos con el siguiente elemento. Y el último elemento que componen a el Ichimoku.
¿Qué es la línea de retraso? El chico span. El chico span simplemente identifica el cierre de la vela actual retrasada a 26 periodos. Es el mismo nivel de gráfico de precio, simplemente con un retraso de 26 periodos. ¿Sí? Pero lo que debemos tomar en cuenta es que si este se encuentra con el precio al subir o al bajar, se encontrará con un soporte o resistencia. ¿Sí? Podemos usar el chiku como confirmación una vez que el precio esté por sobre o debajo de la nube y tengamos el cruce de las líneas rápidas sobre la línea lenta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el chiku se encuentra con el precio al subir o al bajar, se encontrará con un soporte o con una resistencia, porque tocará el nivel de precio que había hace 26 periodos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más a profundidad en el ejemplo completo con toda la estructura que compone al Ichimoku. ¿Sí? Vimos la nube compuesta por las dos líneas, ¿sí? La Senko Span A, Senko Span B, ¿sí? Luego vimos obviamente las dos líneas rápida y la lenta compuestas por cada una de ellas, como lo son el Tenkan-sen y el Kijun-sen. Y por último, tenemos la línea de retraso, que es el Chiku Span. ¿Sí? Ahora vamos a ver el conjunto de todo el indicador y de cómo podemos nosotros analizarlo para una posible entrada. Vamos a estar trabajando acá, ¿sí? Con el gráfico del eurodólar en periodos de un día, ¿sí? Donde, obviamente al día de hoy, que estamos a 27 de julio del 2020, ¿sí? Donde podemos encontrar nosotros una oportunidad, ¿sí? Donde se conjugan todos estos 5 elementos para definir una posible entrada en una tendencia y poder aprovechar, obviamente, la misma, ¿no? Vamos a demarcarlo en los siguientes puntos. Vamos a encasillar los puntos más relevantes como lo hicimos o como lo explicamos anteriormente. Vamos a empezar con la nube. ¿Dónde identifico yo esa ruptura de la nube a la alza o a la baja que me va a dar la primera señal de entrada? ¿Sí? Vamos a partir con lo más reciente. Tenemos una ruptura de una nube bastante gruesa, ¿sí? Bastante grande, ¿sí? Y lo tenemos acá. Tenemos el primer punto de entrada, ¿sí? Donde la nube nos confirma que el precio acaba de ser roto por la nube con tendencia alcista. Entonces, ¿qué fue lo que vimos anteriormente cuando explicábamos la nube? Precio por encima de la nube, ¿sí? Demuestra una tendencia a la alza. ¿Sí? Ahora nos hace falta confirmar el cruce de la línea rápida y la línea lenta. Y de esta forma poder ir tomando una decisión sobre si podemos entrar o no en esta tendencia. Esa confirmación la podemos obtener en este punto, donde se da el cruce de la línea rápida sobre la línea lenta, ¿sí? Y mantenemos el precio por encima de ambas líneas. Por lo tanto, me está dando la confirmación en este punto y en este punto, ¿sí? Al romper la nube, tendencia alcista, al tener la línea rápida sobre la línea lenta, con el precio por encima, me da la siguiente confirmación de entrada, ¿sí? Y por último, validamos, ¿sí? Esta confirmación con el Chiku Span, que sencillamente tenemos que identificar si está por encima del precio. Lo podemos ver en este punto donde el Chiku Span cruza la nube de igual manera, ¿sí? Y se mantiene por encima del precio, ¿sí? Entonces, es cuando yo puedo definir una entrada en operativa y decir, puedo entrar sobre este nivel para obtener un recorrido desde este punto, ¿sí? Donde lo acabo de marcar, con un stop que puede estar definido alrededor de este nivel. Puedo usar
la nube, ¿sí? Como medición para colocar mi stop, ¿sí? O sencillamente puedo utilizar los mínimos anteriores sobre este nivel, ¿sí? Que igualmente se entrelazan con el CUMO o la nube, y de esta manera poder obtener un recorrido que vamos a estar viendo desde este punto de entrada hasta este punto, ¿sí? De esta forma se cumplen los requisitos para poder operar con el Ichimoku, ¿sí? Teniendo ruptura de la nube, precio por encima, identificamos tendencia alcista, y luego esperamos confirmación de la línea rápida sobre la línea lenta en este nivel, ¿sí? Y tenemos nuestro gatillador, que sería el Chico Span, que va a estar por encima, obviamente, del precio y nos confirma la entrada directamente, ¿sí? En este momento nosotros podemos mantenernos en actividad porque estamos montados sobre una tendencia alcista, ¿sí? Y hasta que, obviamente, nos los confirme la ruptura, bien sea el cruce de la línea rápida sobre la línea lenta en contra, hacia abajo, y ahí podemos hacer una retirada, o que haya un cambio de tendencia fuerte, ¿sí? En algunos casos nosotros podemos tener también otro tipo quizás de tendencias que pueden ser a la baja, ¿sí? Pero debemos contemplar estos factores que son importantes a la hora de operar con el Ichimoku, ¿sí? Preferiblemente entendiendo primero que nada cada uno de sus componentes por separado, y que deben cumplirse estas opciones para que podamos tener una buena operativa y montarnos sobre una buena tendencia que nos permita con total seguridad poder obtener rendimientos en una operativa en tendencias, bien sea alcistas o bajistas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su presencia. Cualquier duda pueden contactarnos directamente a los teléfonos que ven a continuación o al correo electrónico de latam@admiralmarkets.com. ¿Sí? Nos encontramos en Avenida Presidente Riesco, 5335. Muchísimas gracias a todos. Estamos en comunicación. Que estén muy bien.